comenzar. Vamos a estar allí viendo algunas cosas, pero vamos a orar, luego leemos, ¿sí? Querido Padre, estamos muy agradecidos por este tiempo, Señor, en poder ver en su palabra realmente lo que usted quiere para cada uno de nosotros. Y quiero agradecerle la oportunidad de poder estar aquí, por cada uno de mis hermanos, y especialmente, Señor, recordar a nuestro hermano César, también que se encuentra allí en el hospital, pedirle por su vida, por su familia, y por los que tampoco han podido venir, Señor, le rogamos por cada uno de ellos también. Gracias, Señor, porque un día usted ha venido a la tierra para salvar a personas que eran realmente necesitados. Y gracias porque nos ha dado vida eterna, Señor, y podemos gozarnos de eso en este momento mientras caminamos aquí y aún por toda la eternidad también. Va a ser un privilegio, algo no merecido de estar con usted. Le agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, leemos. Pero quiero, más que nada, tratar en el capítulo 2, pero comenzar leyendo pasajes que leyó nuestro hermano del verso 1:28, que trató César la otra vez, quien dice así. Primero el verso 24, que dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Verso 28 dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Verso 29 de capítulo 1 dice: por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y capítulo 2 comienza: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por lo que están en la Odisea, y por todo lo que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, edificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Quería comenzar leyendo pasajes anteriores al capítulo 2, porque Pablo comienza a conocerse presentando a Jesucristo de una manera, digamos, tan total, ¿no? Como el autor tanto de nuestra salvación como el creador del mundo. Y pareciera que luego él comienza, nos presenta a Cristo como lo único que nosotros debemos de mirar,
Pero de pronto aquí hace como un paréntesis y dice, ahora me gozo en lo que padezco, como habíamos leído, por lo cual trabajo luchando según la potencia de Él. Verso 2, leíamos, porque quiero que sepáis cuán gran lucha. ¿No? ¿Qué pasa, Pablo? Nos habla de Jesucristo, ahora estás dando como si fuera que nosotros fijemos tu mirada en vos. ¿No? Yo no creo que, por ejemplo, podría yo contarles hoy mi testimonio y que mi testimonio pudiera salvar, quizás si hay algún inconverso, pudiera salvarle. Yo no creo eso y mayormente es mi opinión y quizás podamos compartir algo de lo que, si lo manejo con mucho cuidado y digo que lo que Jesucristo pudo hacer en mi vida, cambia un poco y no que usted ponga la mirada en mi testimonio. Porque entonces Pablo lo que él habla de sí mismo tiene un propósito que vamos a ir viendo a través de los pasajes del capítulo 2. Pablo da a entender que para los cristianos Jesús es preeminente, es suficiente, como dije, lo hace de una forma entera, ¿no? Abarcando inclusive la creación del mundo. Porque en el verso 16 vamos a encontrar que en Él fueron creadas todas las cosas. El verso 17, y todas esas cosas, dice, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y como dijimos, de pronto Pablo comienza a hablar de la vivencia que él tiene, personal, ¿no? Y podemos pensar que él quiere tomar un protagonismo o llamar la atención sobre su persona, pero la realidad es que, por ejemplo, en el capítulo 3, verso 17, vamos a encontrar algo que es clave, porque él dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo. Y cuando Pablo habla de una gran lucha, él está diciendo que en el original significa agonizar, ¿no? Y él maneja el cuadro de dos luchadores, de dos atletas que en ese tiempo uno tenía que prevalecer por el otro y llevaba mucho trabajo. Y él dice, estoy en una gran agonía, una gran agonía. Y quiero pensar, ¿no?, que la mayoría de nuestras luchas están enfocadas siempre, o mayormente, hacia adentro, hacia nuestros intereses, hacia nuestros deseos, y que no está mal, ¿no? Pues vivimos en un mundo donde tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que mantenernos, tenemos que sostenernos, y yo podría pensar de esa forma y decir, bueno, esto era solamente, que agonice es solamente referido al apóstol Pablo. Yo no tengo por qué agonizar por la obra de Cristo o por el Evangelio. Nuestro propio bienestar, pero la lucha de Pablo, ¿no? Estoy hablando de Pablo, no de nosotros, era ajena a todos
estos intereses, llamativamente, ¿no? Interés personal. Él estaba en la cárcel. Y no encontré algún pasaje donde él pudiera decir, miren hermano, necesito sostén, necesito, no sé, mándenme una encomienda, algo, un teléfono, no sé, ¿no? Bueno, no había teléfono ni se hacían encomienda, o sí se llevaban encomienda, porque estoy en la cárcel y necesito. No, él no. Él está enfocado, o el interés de él no era hacia su propia persona, sino estaba enfocado hacia afuera de él. Y podríamos pensar en un hombre que no solamente hablaba, sino que vivía eso que hablaba. No solamente hablaba del Evangelio, sino que vivía lo que el Evangelio era. Y podríamos encontrar esa autoridad de lo que estoy diciendo en la vida de Pablo. ¿Sí? Lo encontramos en todas las epístolas. Una entrega total de este hombre, que quizás no la vamos a hacer nuestra en su totalidad. Pero Primera de Corintios, si me acompaña, quisiera allí capítulo 9, verso 24, que dice así. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, Pablo no está hablando de darse azotes en la espalda como hacían los monjes antes. No, está hablando de poner su cuerpo en servidumbre, que bien nos haría falta a cada uno de nosotros. Que nuestro cuerpo empiece a servir para algo. Nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies y aún nuestro corazón. Nos haría muy bien hacer eso. Meditar en esto. Que nuestras pasiones no gobiernen nuestro corazón. Entonces Pablo tiene toda esa autoridad de hablar de esta forma a personas que ni siquiera conocía, a una iglesia que ni siquiera él la había fundado. Entonces la lucha de Pablo era, y el testimonio que él da de sí mismo, es para que ellos puedan ver de la suficiencia de Cristo en la vida del creyente, en cualquiera sea las circunstancias, cualquiera sea el motivo. Y esa lucha que él sostenía eran por esa persona que no conocía, Colosa, Laodicea. Vivimos en un mundo donde cada uno, ¿no? Divide sus pensamientos. Allí tenemos al reformado, charlando mal del pentecostal, tenemos al pentecostal hablando mal del reformado, pero ninguno quiere poner su mirada en Cristo. Y Pablo dice, yo lucho y agonizo para que
vean que Cristo es suficiente. Verso 2 decía, para que sean consolados sus corazones. ¿Sabes que parece contradictorio tener a Jesucristo y hablar a veces de derrotas, de tribulaciones y la gente busca y iglesias se llenan cuando tienen este mensaje que para ellos no es negativo, supuestamente, pero la realidad de la vida, la realidad de lo que el pecado ha hecho, va manejando a cada uno de nosotros. Si no hay luchas hoy, espérelas, algún día van a llegar. Algún día van a llegar. Y ahí vamos a necesitar todo a alguien que nos consuele. Y Cristo es suficiente para eso, para consolar. En este mundo que en nuestro caminar es imposible no llegar al final a veces con corazones rotos o encontrar personas con corazones hechos pedazos. Hay una palabra allí importante que es unidos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de unidad, vamos a encontrar que algunos dicen, por ejemplo, unidad es estar hoy aquí todos juntos. Y en una parte sí, y en otra parte no. Porque la realidad de esa unidad, lo dice Pablo, tiene un porqué, que dice en amor. En amor. Mientras estudiaba, pensaba. La realidad es bien lo que nosotros vemos cuando estamos aquí, muy pocos libros de la Biblia. ¿Usted sabe que existe Abdías en la Biblia? Bueno, hay personas que no saben. Y tenemos la idea que ese labor es un labor solamente de los pastores, de los que predican. Y la realidad es que no. Es el trabajo de cada creyente. ¿Saben? De esa unidad y ese amor proviene de estar unidos a Cristo. Nosotros nos esforzamos para estar, por ejemplo, pertenecer a una iglesia, nos esforzamos para pertenecer a un grupo, y después de eso no existe más nadie. Y Jesús tiene un ingrediente fundamental dentro del cuerpo de Cristo, y es con letras grandes, que es el amor. Ahora, Pablo habla de amor, pero habla más claro, o podemos encontrarlo, en 1 Corintios 13, ¿no? Allí habla de profecía, entendimiento, misterio, fe.
si fuera generoso, pero dice algo. Podés ser todo eso. Pero si no hay amor, nada soy. Nada soy. De nada me sirve. Y la idea que pienso y es un llamado de atención a mi vida, si ese amor de Cristo que fue derramado, ¿no? En Romanos dice que fue derramado por el Espíritu Santo en nuestro corazón, no tiene esa idea de que tenía Pablo de ver, de luchar, de agonizar por esos hermanos que ni siquiera conocían, lo pudiéramos hacer nuestro, en que sea en nosotros que nos conocemos. Porque Pablo está hablando de una iglesia que ni conoce los miembros, conoce quizás a Epafras y a nadie más, pero sin embargo su agonía es por esa gente. Y en Corintios dice, si no tengo amor, nada soy, olvídate. Olvidemos no. ¿Sabes si ese amor lo tuviéramos que transmitir, como dice Pablo? No tendríamos Biblias, parte de la Biblia desconocida dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué digo esto? Dios no tiene nada escondido para sus hijos. Todo creyente debe apuntar a ser lleno de la palabra de Dios. Y ser lleno de la palabra de Dios tiene un significado que es ser también un maestro. ¿Pero qué dice Colosenses 3:16? La palabra de Cristo more en abundancia, enseñándoos los unos a los otros. ¿Yo debo aprender? Sí. Usted puede enseñar, pero tiene que leer. Primera de Pedro dice, 3:15, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y la reflexión es esta. Si dentro de esa unidad hay amor, y si tuviéramos hermanos, o si hay hermanos, conocedores de la palabra de Dios, en la práctica, no en la teoría, ¿podríamos conocer más a Dios? ¿Podríamos glorificar realmente como debe ser a Dios? Sí, porque conoceríamos el total todo el consejo de la palabra de Dios. Porque debo de reconocer que el que está aquí presente es ignorante en muchas cosas que otro hermano conoce.
Y Pablo tenía ese amor, ese conocimiento, todo lo que Dios le había dado y lo transmitía. No era solamente conocimiento para guardar en su cabeza. Apuntaba al crecimiento de los hermanos. Y hoy para nosotros quizás podríamos conocer mucho más de Dios. Podríamos conocer quizás del Levítico, Oseas, Joel, Amós, Nahum, Habacuc. Todo el consejo de Dios. Y no nadar en la ignorancia. Podríamos preparar personas que puedan cantar y no solamente decir esta es la forma correcta de cantar, esta es la forma, porque a través de las canciones también aprendemos, ¿no? Canciones decimos que son cristocéntricas y debemos cantar esas cosas, pero también debemos preparar personas que lo hagan y entiendan por qué tiene que ser cristocéntrica. Pero si no lo hacemos, tampoco podemos criticar, porque si no estamos haciendo nada, nos tenemos que conformar con lo que hay. ¿Sabes? Debemos de dejar de dividir el cuerpo de Cristo por querer conocer algunos misterios revelados solamente a mí, porque soy una persona especial como hacían los falsos maestros en este lugar. Verso 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cómo se hace esto? Pablo nos diría a través de la palabra de Dios y la aplicación de la palabra de Dios en la vida. No crea que conocer 100 millones de versículos te va a ayudar a esto. Solamente puede ser conocimiento. 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Verso 4 dice, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Para que nadie los engañe. El deseo de Pablo era que estos falsos maestros que rebajaban a Cristo y que para la salvación era Cristo y algo más. Y Pablo dice, no, esto es, Él era suficiente. Cristo es suficiente, tanto para la salvación como para el crecimiento y la madurez. Cristo es suficiente para eso. Dice Pablo, verso 5, dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo, como dijimos, no conocía a esta persona, no estaba, no había fundado la iglesia, pues él en este momento estaba preso, no podía ir, pero tenía verdadero amor, por ello se gozaba, es decir, si bien hay advertencia, pero él se gozaba porque allí en ese lugar había firmeza que los mantenía en Cristo.
El verso 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, dice, andad en Él. Y esto alude a una conducta cristiana de cómo andar. No está hablando de, digamos, solamente de lo moral, sino de algo mucho más importante, que es mirar la vida de Cristo y andar como Cristo anduvo. Y una de las palabras que él dijo, nuestro Señor, fue, yo he venido a servir. Yo he venido a servir. Y el verso 7 dice, arraigados, sobreedificados en Él. ¿Quién es Él? Bueno, es Jesús. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Nada se puede, o nada nos puede mover cuando nosotros echamos raíces en Cristo. Y se echa raíces en Cristo cuando nos ocupamos de la palabra de Dios. Hay lugares que se habla mucho de la llenura del Espíritu Santo. Y bueno, ustedes ven, por ahí habrán encontrado un montón de cosas que hace la gente pavada, ¿no? Pasan esa puerta y empiezan a gritar como si fuera que algo los poseyó y todas esas cosas. Pero eso no es llenura del Espíritu Santo, sino que dicen ser controlados por el Espíritu Santo. Y eso se va a lograr a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. Verso 8. Bueno, ustedes seguramente también tienen una división ahí, ¿verdad? Del 7 al 8 parece que hay una división, pero bueno, en el original era todo corrido. Así que yo quería terminar acá en el verso 8, que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora, ¿Pablo está contra la filosofía o el conocimiento? No, seguramente que no, porque seguramente Pablo era un hombre muy dotado, muy inteligente, y nosotros tenemos que tenemos que conocer un montón de cosas de este mundo. Pero sí, Pablo está en contra de los pensamientos de hombres que atentan contra la verdad de Dios y de Cristo. Me interesaba saber, por ejemplo, algunos filósofos, hace muchos años atrás, por ejemplo, hay uno llamado Russell Beltrán, y dijo de Jesús lo siguiente. Dijo que Jesús tuvo un grado muy alto de bondad, pero que también había tenido vicios notables en su carácter. No sé cómo le suena esto a usted, pero bueno. Baruch Spinoza. Despojó a Cristo de todo elemento sobrenatural. Por ejemplo, él nunca creyó en los milagros de Jesús, ni en un nacimiento de la Virgen que fuera divino, ¿no? Todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Y después hay un montón de sutilezas dentro de la filosofía
que solamente sirven para engañar, para robar, digamos, a las personas, de robarle la salvación y robarle el crecimiento. Y apartaban de la verdad y de la salvación. Por eso la advertencia de Pablo aquí a los hermanos de Colosas, que tengan mucho cuidado a las sutilezas, a esas filosofías que engañaban en forma, digamos, con a veces dentro de la verdad mentiras allí. Y la filosofía, es decir, que significa amor por el conocimiento, ¿no? Y los falsos maestros lo que pensaban que ellos tenían una revelación especial y que eran los únicos. Pablo dice, no, en Cristo tenemos toda la sabiduría que necesitamos. A ver, estos falsos maestros, a veces estuve leyendo algunos, ¿no? Pero a veces nos enfocamos, hermano, en cosas, qué sé yo. Tenía a Adán ombligo. Qué sé yo, si tenía ombligo, no sé. Pero, no sé, me voy a enfocar en eso, ¿no? Tratar de buscar un conocimiento y nunca llegar a la verdad. Desconfiar de la palabra de Dios, que tiene todo. Si tenía ombligo, no sé, Dios no me lo reveló, qué sé yo, no. ¿Para qué me voy a esforzar en tragar huesos si puedo comer la carne? Bueno, eso es lo que hace a veces cuando tenemos algo contra Dios. Hay un hombre ahí, ya me borraron del mapa porque él me dice que, bueno, lo que estamos haciendo en este momento es una herejía. Reunirnos aquí y que yo esté enseñando la palabra de Dios a un grupo. Y bueno, le digo, no contesto, pero le voy a contestar a ver qué me dice. Y le pongo, hermano, porque él asegura que esto que estamos haciendo no proviene de la palabra de Dios ni proviene de Cristo. Le digo, hermano, ¿por qué entonces tengo que estar leyendo lo que vos ponés si tampoco la palabra de Cristo dice que esté haciendo esto? Le digo. Bueno, la cuestión es que ahí me tachó, me anuló, no sé qué hace, lo borran todo. Y me dice que no iba a aceptar más comentarios fuera de la palabra de Dios. Pues hermano, el peligro, ¿no? Y Pablo advierte esto, de que si nosotros no nos ocupamos de la palabra de Dios, vamos a creer a cualquier cosa. ¿Que hay abusos dentro de la viña del Señor? Sí, totalmente de acuerdo. Y en 1 Timoteo 6:20 le hace un encargo Pablo a Timoteo, que le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y cuando pensamos en esto, empezamos a tener dudas. ¿Será que abrió Dios el mar? O tal vez, no sé, dejó de llover mucho tiempo y el mar se secó, no sé. Podemos inventar un montón de cosas. Se detuvo el sol mientras luchaban los israelitas con los de Amalek. Bueno, si Dios me dice que se detuvo el sol, debe ser que se detuvo.
Si el mar se abrió, debe ser que el mar se abrió. Y lo que le dice Pablo a Timoteo, no solamente a él, sino a cada uno de nosotros, a mí, a usted. Cada cristiano tiene el encargo de guardar fielmente la revelación de Dios a través de su vida, a través de lo que dice, a través de lo que cree, a través de lo que practica. Usted no me venga a decir que es cirujano si no sabe operar. No me venga a decir que es maestro si no sabe enseñar. Bueno, no tengo más nada que decir. Vamos a orar. Querido Padre, damos gracias, Señor, por su amor, su misericordia. Gracias, Padre, porque tenemos su palabra, la guía perfecta para nuestra vida. Y le agradecemos por esto, Señor. Pedimos para que realmente cada uno de los que estamos aquí tenga un interés genuino en la palabra de Dios. Podamos aprender los unos de los otros, que todos, Señor, seamos necesitados de su palabra. Y esa es la realidad de cada uno de nosotros. Señor, no queremos vivir de apariencias, queremos vivir la realidad de lo que es usted. Queremos que usted sea suficiente en nuestra vida, Señor, porque es lo que necesitamos, es lo que usted nos ha dado. Y le damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.